A veces cuando una economía está al borde del colapso, la única salida parece ser la más drástica. Y eso es justo lo que está pasando en Argentina. Hoy vamos a analizar a fondo el experimento del presidente Javier Milei, este plan de terapia de shock que tiene a todo el mundo hablando. Para que nos demos una idea de la situación, arranquemos con un número: 300%. Sí, así como suena. Esa era la inflación anual en Argentina en 2024. Una locura. O sea, no es solo que el sueldo no alcanza, es que los ahorros de toda una vida se evaporan. La economía estaba completamente paralizada. Era, como dijo el nuevo gobierno, un paciente en estado crítico que necesitaba una cirugía de urgencia. Y acá llegamos a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo se saca una economía de un pozo tan hondo? Bueno, el plan de Milei es una de las respuestas que se están intentando, y sin duda alguna, una de las más polémicas que hemos visto en mucho tiempo. Ok, primero lo primero, el diagnóstico. Para entender por qué se aplicó una terapia de shock, hay que ver qué tan grave estaba el paciente. Y la verdad es que a finales de 2023, la economía argentina estaba, y no es una exageración, en terapia intensiva. Hablamos de reservas internacionales en negativo y con el fantasma de la hiperinflación a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿cuál fue el tratamiento elegido? Exacto, una terapia de shock. De hecho, se la conoce como el plan motosierra. Y el nombre es bastante gráfico, ¿no? La idea es simple y a la vez brutal. En vez de ir de a poquito, se hace una cirugía mayor y de una. Cortar de raíz el tamaño y la influencia del Estado para, en teoría, liberar al mercado. La lógica era que ya no había tiempo para el gradualismo. El primer paso de esta cirugía fue una desregulación masiva. El objetivo, bastante claro: borrar de un plumazo, de un día para el otro, décadas de leyes y regulaciones que, según la visión del gobierno, estaban ahogando la economía y la iniciativa privada. Y la herramienta para hacer esto fue una sola pero muy poderosa: el famoso megadecreto, el DNU 70-2023. Pensemos que es un instrumento legal que, de repente, cambió las reglas de juego en casi todo: el mercado laboral, los alquileres, la salud. La idea era, en palabras del gobierno, destrabar el andamiaje jurídico opresor. Y esta tabla es clave porque muestra las dos caras de la moneda, la tensión que define todo este plan. A ver, miremos el mercado laboral. Por un lado, se facilitaron los despidos y el empleo privado registrado creció un 15%. Pero por otro, surgieron un montón de críticas por la precarización. O veamos el tema de la vivienda. Se derogó la ley de alquileres y sí, la oferta de propiedades aumentó un 20%, pero los precios de los nuevos contratos se fueron por las nubes, un 40% más. Cada fila de esta tabla es básicamente una historia de luces y sombras. Y para que dimensionemos la escala de todo esto, hablemos de números. Para agosto de 2025 ya se habían eliminado o cambiado 1.157 normas. Ojo, no estamos hablando de un ajuste menor. Esto es literalmente una reescritura completa de las reglas económicas del país. Pero claro, ordenar la casa por dentro era solo una parte del plan. La otra, igual de importante, era mandarle un mensaje muy claro al resto del mundo: Argentina está abierta para los negocios. Y esto nos lleva directo al segundo gran pilar de la estrategia: atraer capitales de afuera. El primer gran muro que había que derribar era el famoso cepo cambiario, o sea, todas esas restricciones para comprar dólares que complicaban todo. Y para sacarlo, se siguió un plan de 3 pasos, muy metódico. Primero, cerrar un nuevo acuerdo con el FMI por 20.000 millones. Segundo, con esa plata, empezar a juntar reservas, a reconstruir la confianza. Y el paso final, el 14 de abril de 2025, levantar todas las trabas de una vez. Ahora bien, para que esos capitales no solo vinieran, sino que se quedaran, se creó una herramienta específica: el RIGI. Pensemos en el RIGI como una especie de alfombra roja para las grandes inversiones. ¿Qué les ofrece? Algo que en Argentina es casi un lujo: estabilidad. 30 años de estabilidad en impuestos, en aduanas, en todo, para proyectos que superen los 200 millones de dólares. Es sin duda el anzuelo principal para pescar grandes inversiones.
Y este gráfico nos muestra clarísimo a dónde está apuntando la plata. De los 34.000 millones de dólares en propuestas que llegaron para octubre de 2025, fíjense, casi todo, el 98%, se va a dos sectores: minería, sobre todo litio, y energía, con el petróleo y el gas de vaca muerta como protagonistas. Esto nos pinta un cuadro muy claro de cuál es el nuevo motor que se quiere encender en la economía. Y justamente eso nos lleva al tercer pilar del plan: un giro estratégico hacia un modelo económico enfocado en exportar, principalmente recursos naturales y, sorprendentemente, también tecnología. Esta nueva apuesta de Argentina es interesante porque va en dos direcciones. Por un lado, está lo que uno esperaría: explotar los recursos naturales gigantescos que tiene el país, como el gas de vaca muerta o el litio, que es clave para los autos eléctricos. Pero por otro lado, hay una apuesta mucho más futurista: la idea de convertir a Argentina en un polo para la inteligencia artificial, atrayendo empresas como OpenAI y hasta planeando usar pequeños reactores nucleares para darles energía a sus centros de datos. Es una mezcla de commodities y bits. Esta frase de Milei, la verdad, resume perfectamente la filosofía detrás de todo esto. El modelo a seguir no es el de una industria protegida, sino el de una apertura total, como la de Vietnam. La creencia es que si se junta libertad y mercado, el resultado es un crecimiento casi milagroso. Ok, hasta ahora vimos el plan, la teoría, pero vamos a lo más importante. ¿Funcionó? ¿Cuáles son los resultados en la vida real? Es hora de hacer un balance, de poner en la balanza los logros y también los costos de esta terapia de shock. Si miramos los grandes números, los de la macroeconomía, los cambios son impactantes, la verdad. La inflación, que estaba por encima del 200%, bajó a un proyectado 30%. El déficit fiscal, ese problema eterno, se transformó en superávit. Las reservas del Banco Central, que estaban en rojo, ahora son positivas. Y la economía, después de una caída muy fuerte, ya proyecta crecer un 5%. Son números que hace poco parecían de ciencia ficción. Pero, como decíamos, está la otra cara de la moneda. Esos números macro tienen un costo muy real en la calle. La medicina ha tenido efectos secundarios muy fuertes. Por ejemplo, la actividad industrial se contrajo un 10%. La pobreza llegó a un pico altísimo, y aunque bajó un poco, sigue siendo un problema enorme. Las tarifas de luz y gas se dispararon, y el desempleo subió. El punto central acá es que el orden de las cuentas tuvo un costo social y productivo muy, muy alto. Y como es de esperar, la sociedad está totalmente partida en dos. Para quienes apoyan el plan, esto es una liberación. Lo ven como un momento histórico, como el día en que por fin se rompieron las cadenas que, según ellos, no dejaban crecer a la economía. Del otro lado de la vereda, los críticos ven algo totalmente diferente. Para ellos no es una liberación, es un desmantelamiento del país. Argumentan que es una política que va en contra de la industria nacional, que debilita al Estado y que entrega los recursos naturales. Y atención, porque este proceso no terminó, ni cerca. El gobierno ya está avanzando con el siguiente paso, la llamada Ley Bases 2. Con esta ley se busca ir todavía más a fondo con las reformas en temas súper sensibles como las leyes laborales, los impuestos y el sistema de jubilaciones. Para que tengamos una perspectiva global, es interesante comparar este modelo con, no sé, el de China. Son los dos extremos. Mientras China apuesta todo a la planificación del Estado y a desarrollar su propia tecnología, el camino que está tomando Argentina es exactamente el contrario: una fe casi total en el mercado, abrir la economía sin condiciones y achicar el Estado al mínimo. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta que queda flotando en el aire. ¿Lo que pasa en Argentina es el comienzo de un milagro económico? ¿La prueba de que la libertad de mercado puede solucionar hasta los problemas más crónicos? ¿O es, en realidad, una apuesta gigantesca y muy arriesgada, donde el precio a pagar en lo social y productivo podría ser demasiado alto? La respuesta, honestamente, todavía no está escrita.